Muy bien acompañados porque está con nosotros Ivonne Constantino, quien es directora de la División de Planeamiento Educativo del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Así que Ivonne, bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Buen Día hoy. Al contrario, la agradecida soy yo por la Bienvenida. invitación. Para hablar un tema que siempre nos está preocupando y es el cuidado del medio ambiente. Y bueno, la educación ambiental recorre de forma transversal todas las materias escolares, pero aún no ocupa, según los entendidos, el espacio que realmente tendría que tener, y obviamente que habría que apostar más a lo lúdico, ya desde edades tempranas, más que al susto o al miedo, por las consecuencias que obviamente implica la contaminación ambiental. Explicanos para el público en general qué es esto de forma transversal a nivel educativo, qué quiere decir. Bien, la transversalidad educativa implica que la propuesta educativa sea desarrollada en una perspectiva humanizadora, es decir, que trascienda al contenido en sí mismo, al contenido disciplinar. Es decir, que permita el desarrollo de valores, de aspectos éticos, o sea, trasciende. Si nosotros vamos al significado de la Real Academia Española, la transversalidad implica que atraviesa todo. Entonces, en esto de que atraviesa todo, a veces se pierde lo que en realidad es la transversalidad educativa, que implica una propuesta educativa que además del conocimiento disciplinar, del conocimiento en sí mismo, también permite el desarrollo de valores, que no es menor, ¿no? Porque Es que van ligados, aparte, ¿no? Van ligados. Claro, implica otras competencias, el saber en sí mismo, pero también el saber ser, el saber estar, el saber hacer, es decir, se transforma en un accionar que es parte de una cultura. ¿Y cómo hemos avanzado en materia justamente de educación, de lo que es el cuidado del medio ambiente en los últimos años? Claro, si miramos la trayectoria decimos, uy, hemos avanzado mucho de hace unas décadas atrás. Yo creo que particularmente desde la creación de la Ley de Protección del Medio Ambiente allá por el 2000, como que a nivel general, no solamente educación inicial y primaria, como que empezó a mirarse la educación ambiental de otra forma. Desde mi percepción, en los últimos años, pese a que está en la Ley de Educación, en la Ley General de Educación, aparece como una de las líneas transversales, se trabaja, se aborda, se ha avanzado, pero no al ritmo deseado. De hecho, estamos lejos de llegar a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. ¿Y qué quiere decir ese ritmo? ¿Habría que incluirlo capaz que como algo más estable dentro de la educación, que no sea un taller puntual, sino que sea, no sé, una materia más, por ejemplo? Sí, una materia, la educación ambiental como materia me parece difícil, ¿no? A ver, en la Ley General de Educación aparece en el artículo 40 como línea transversal, pero después en el programa, que es del mismo año, el programa actual de Educación Inicial y Primaria, hablo que es mi ámbito, en realidad no aparece. Aparecen contenidos en diferentes disciplinas, entonces tenemos algunos contenidos en biología, otros los tenemos en geología, y se dan con la mejor de la suerte interdisciplinarmente, o sea, relacionándolo entre las disciplinas, pero no llega a una real transversalidad. Hay departamentos, hay escuelas que sí lo trabajan, que la educación ambiental es el proyecto institucional, tiene que ver también con el movimiento y las relaciones que hay con las organizaciones civiles. Cuando el gobierno departamental lo tiene como línea de trabajo, influye mucho porque toda la jurisdicción departamental se mueve también en ese sentido, pero no es generalizado. Ahora, en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 aparece también el capítulo 6 como una de las líneas transversales, la educación ambiental. O sea, no tenemos diferencia, aparecía también en la Ley General, con la diferencia que en el marco curricular nacional, que está en proceso, que fue a consulta y que ahora está en la revisión final, ahí sí aparece. Entonces ya no está solamente en la ley y después nos olvidamos. Ahora aparece en el marco, aparece dentro de una de las competencias, aparece también en el perfil de egreso de esa competencia, la educación ambiental. Entonces yo creo que este es el momento realmente importante en educación ambiental, porque el marco abarca no solamente educación inicial y primaria, abarca todos los niveles educativos, ¿no? de la educación obligatoria. Entonces, al tenerlo en el marco, esto va a permitir cierta continuidad. Porque si bien se trabaja, no lo que uno espera, pero se trabaja en educación inicial y primaria y se han buscado estrategias lúdicos y
no hay continuidad, entonces no hay sistematicidad. Claro, o tienen una vez al año, por ejemplo, una charla. Nosotros hemos estado acá con los chicos de No Más Colillas o los que trabajan haciendo compost, que tampoco es su responsabilidad. O sea, ellos desde la sociedad civil se organizan y ponen su granito para cambiar la situación, pero tampoco es la responsabilidad de ellos al 100% educar a esos niños en el ambiente. ¿Cómo sería un marco adecuado? Claro, no es su responsabilidad, aunque la educación es un deber de todos, pero tampoco tenemos la continuidad dentro del tramo educativo. Claro. Entonces, estas organizaciones trabajan y trabajan muy bien. Y mira que hay departamentos y hay escuelas que trabajan maravillosamente bien. Si ustedes han ido por Colonia, ven que en todos los espacios públicos ya hay para recipientes para el plástico, clasificación de residuos, y eso en parte es a mucho trabajo de una organización civil, pero también a mucho trabajo de las escuelas que limpian las costas y demás. Y políticas públicas, porque si no son acompañadas por políticas públicas, ¿qué hacemos, no? Y en ese caso departamental. Pero después ese chico. Mira, el mes pasado yo visitaba una escuela y llegué después del recreo y yo decía, qué maravilloso. Entraron todos los niños a la clase y los niños iban depositando los envoltorios de su merienda en diferentes recipientes. Y el patio quedó exactamente igual que antes del recreo. Pero después tú lo ves, y en estos días de calorcito uno los veía en la Plaza Libertad, en la Plaza Independencia, allí, jóvenes tomando mate, merendando, y no es la misma situación que en la institución. Se pierde, y ahí voy yo. No hay una continuidad en todo el tramo educativo obligatorio, o sea, se pierde mucho en la enseñanza media. Claro. Y al estar dentro del marco que cubre a todo el tramo educativo y estar como las competencias y estar en el perfil de egreso, eso lleva a que todos sigamos trabajando en la educación ambiental. Claro, y de alguna manera digo, la importancia también de que los chicos son los que después transmiten los conceptos a la casa, ¿no? Donde a veces ya la casa, claro, son otras generaciones con otros hábitos, generalmente no los mejores, y cómo los chicos insisten y de alguna manera también potencian la transformación, ¿no? ¿Qué política se plantea implementar, qué plantea la dirección implementar a futuro? La Dirección de Planeamiento Educativo, que voy a hacer una corrección, desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, porque dejó de ser consejo en esta nueva institucionalidad, en realidad ya se viene trabajando desde las administraciones anteriores también, ¿no? Nosotros ahora le estamos dando mucho énfasis a promover los recursos necesarios para que se aborde la educación ambiental, pero dentro de la propuesta educativa. O sea, no queremos perder la autonomía de los centros en estas decisiones, ¿no? Cada centro planifica su proyecto institucional, ve qué lugar ocupa y cuáles son los recursos. Y en la medida en que ellos cuáles son los recursos que necesitaría para implementar esa propuesta. Y entonces la Dirección de Educación Inicial y Primaria, a través de la Dirección de Planeamiento Educativo y en coordinación con la División de Educación, lo que hacemos es canalizar, orientar para que sea la mejor optimización. Eso implica plata. Y también proveer recursos. ¿Y hay capacitación de los docentes? Porque no todo el mundo maneja el tema de medio ambiente. Ese es el gran debe que tenemos. Es otro debe. Digo, sí, claro. ¿Por qué no hemos avanzado más? En parte es por la formación. En realidad las especializaciones en educación ambiental yo creo que las tenemos en el país. Es un terreno que no es el mío, específicamente formación docente, pero 2010, por ahí, ¿no? Y no forma parte de la currícula de la formación. Y la formación en servicio hemos sido un poco débiles, tal vez por la falta de expertos también. Hemos sido un poco débiles y creo que ese es uno de los grandes debes que tenemos para trabajar. Igual, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, al contrario.